Juan Becerra Acosta. Damián Cepeda, senador de la República por el Partido Acción Nacional, qué gusto saludarte y muchas gracias, qué lujo también tenerte aquí de manera presencial en cabina, Damián. Hombre, con mucho gusto de estar por acá, un saludo para ti y por supuesto a todo tu auditorio, me da mucho gusto. Los contentos son mejores nosotros. Las entrevistas así. ¿Verdad que siempre presencialmente son mucho mejores las entrevistas, Damián? Oye, hay un tema que la semana pasada llamó la atención. Llegó un momento en el que no sé tú qué opinas, pero yo sentí que ya parecía de primaria porque hay asuntos muy graves que suceden en distintos estados de la República en materia de seguridad. Entre otros, lo que sucede en Guerrero, lo que sucede en Guanajuato y ahora lo que sucede en Campeche, en donde, bueno, tenemos a policías manifestándose en un hecho sin precedentes en el estado, derivado de una situación de desatención a sus derechos primordiales, entre ellos el tener buen equipamiento y buen respaldo para llevar a cabo pues la toma de un motín en un penal como sucedió lamentablemente hace 10 días allá en Campeche. Pero se fue por petición del PAN al Senado de la República una solicitud de desaparición de poderes en el estado de Guerrero. Morena responde con una misma solicitud, pero ahora para el estado de Guanajuato, y ahí está también dentro de la agenda la misma solicitud para Campeche. Yo te pregunto, ¿a qué responden estas solicitudes? Y en caso de que esto sucediera, cosa que veo difícil, ¿resolvería el problema en estas entidades? Mira, todo un tema. Déjame iniciar diciéndote que en lo personal, a mí me parece la desaparición de poderes una herramienta política bastante peligrosa. O sea, yo no soy partidario de andarlo usando así, nada más allá de quien la pida, si es incluso el partido del cual yo emano u otro. La figura de desaparición de poder es una figura vieja de entrada, herencia de un sistema hegemónico del presidencialismo autoritario del PRI, en donde tenían agarrados políticamente a los gobernadores, los presidentes, y siempre con la espada bajo el cuello de te portas mal, no me haces caso, te andas pasando de vivo, te desaparezco los poderes y te quito. O sea, es una ley Eran que... regentes, ¿no? Los pues, gobernadores antes, bueno, más aquí, bien parecían, ¿no? pero pero no ajá, como figura oficial, ya. Aquí hicieron un regente. Porque, mira, yo recuerdo de algún Pues gobernador todavía en con Cedillo Tabasco. había un quitadero de... Claro, un gobernador en Tabasco que a algún presidente de la República le pidió un favor y el gobernador no se lo hizo y duró 6 meses más el gobernador. Se le levantaron unos estudiantes y adiós, ¿eh? Y pasó con diferentes circunstancias en Sonora y en otros lados. Entonces, esta figura, esta ley, que es de los 70 y tantos, pues está bien sencilla de usar si tienes mayoría. O sea, es una figura que en teoría, según la Constitución, que está bien que se puedan desaparecer los poderes. Hay un caso extremo cuando ninguno de los 3 poderes esté funcionando, es decir, para que se dé según la Constitución, tiene que no estar funcionando el Ejecutivo, no estar funcionando el Congreso del Estado y no estar funcionando el Judicial. Nada más que se confunden, particularmente aquí los políticos, y creen que sirve para quitar un gobernador. No, tendría que en ese estado no estar funcionando nada del gobierno. Ninguno de los 3 poderes. Exacto. Entonces, oye, ¿quieres castigar a un mal gobernador o gobernadora? A mí me parece que lo debes de poder hacer. Para eso existe juicio político que lo puedes destituir o inhabilitar, ¿no? O inhabilitar. Existe revocación de mandato, que por cierto no lo han legislado a nivel local, para quitar a alguien, a mí me gusta. Y existe el juicio de procedencia, que es el famoso mal llamado desafuero. Así es. Si hay un tema penal. Pero ahí es como castigas a un gobernante, un gobernador, gobernadora que cometió un delito. Desaparecer los poderes tendría que ser los 3 al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta ser que como que se usa a la ligera la figura. Y en este caso, déjame ya ponerme en el caso de estos 3 estados, particularmente Guerrero, que ha sido un desastre, Así es. ¿no? Que genuinamente me parece a mí que hay una preocupación de, oye, pues ¿dónde está el Estado, no? Niños siendo entrenados para defenderse porque la policía no los defiende. Base social de la Crimen delincuencia organizado, organizada, completamente. muy, muy fuerte. Entonces, fuera de control, completamente fuera de control todo. Y ahí es donde salen estas ideas. Pero al ser una herramienta, te repito, tan específica, que tienen que estar los 3 poderes, pero sobre todo al ser tan sencillo desaparecerlos, porque se requiere nada más mayoría de la mitad más 1 en el Senado. Así es. Normalmente, quien tiene mayoría, pues amenaza de vuelta. Y eso fue lo que pasó. Esto es lo que sucedió. Pues, ¿qué pasó? Que pide la oposición que en Guerrero se desaparezcan los poderes
Y contesta Morena diciendo, pues entonces también desaparezcámoslos en Guanajuato. Antes ya había pasado con Veracruz, que yo también creo que era genuina la petición, porque es un desastre allá en Veracruz con cabezas descuartizados. Fue cuando tumbaron al fiscal ilegalmente y ahí sí tuvo que ver el Congreso y el Poder Judicial, ¿no? Y se pide eso y contestan con Tamaulipas y con Guanajuato. Entonces a mí me parece ahorita una figura como muy manoseada. Ahora, en el caso de Campeche, claramente hay una deficiencia de parte del gobierno del estado. Hay una solicitud por una irresponsabilidad de que se corra, pues primero pidieron que se corriera la Secretaría de Seguridad Pública. Así es. Pero ante la Marcela mala Muñoz. respuesta de la gobernadora, pues creo que ha escalado hacia ella. A mí sí me parece que hay rendición de cuentas que dar. Incluso hasta en Guerrero quitaron a la secretaria, pues. No, a la Secretaría de Seguridad Pública y el fiscal. Y luego el fiscal que pusieron a cargo de despacho duró unos días y renunció. Y en un estado, Guerrero, en el que ves, por ejemplo, a una presidenta municipal, como es el caso de Norma Otilia Hernández, la presidenta municipal Sentada, de ¿no? En las Chilpancingo, imágenes ahí, sentada sí. con el líder de los Ardillos, el líder de un grupo criminal. Ahora, pero también en Guanajuato la cosa no está tampoco nada sencilla, es el estado con mayor número de homicidios dolosos en el país, una situación que viene ya de tiempo, y pues a mí me parece que de los muchos amigos panistas que tengo, tú eres de las voces más centradas. Gracias. Dentro del PAN. Te pregunto, oye, ¿cómo ves que el gobernador del PAN anda diciendo que el fiscal del estado es el mejor del país, le pese a quien le pese? Ya todas las candidaturas a la gubernatura de este estado, del PAN, de Morena, ya todas dijeron que en caso de llegar, que si llegan lo van a remover. ¿Y sabes a quién le pesa? Me parece, Damián, a las madres buscadoras, a los hijos que no encuentran a sus mamás, a los habitantes, a los guanajuatenses que los traen extorsionados y asoleados y que no se pueden ir a dar una vuelta al kiosco, al zócalo de su población, porque están a merced del crimen organizado. Te doy mi opinión. Sí. Mira, yo creo que Guanajuato tiene, por un lado, un gobierno muy profesional y muy eficiente. O sea, si tú agarras, por ejemplo, en términos educativos, tiene un nivel educativo mejor que el resto del país, en promedio, ¿no? Si tú agarras su sistema de salud, lo tienen superior a el resto del país. Si tú agarras política económica de apertura de empresas, potencial, desarrollo, pues hasta un puerto sin mar tienen, pues, ¿no? Como de esos esquemas fiscales, ¿no? Que permiten beneficios para poder traer inversión. Entonces, sí tienen un gobierno mucho más profesional, no nada más este gobernador, el pasado también y otro, que la mayoría del país. Eso lo he visto y me consta, ahí están los indicadores. ¿Qué les pasó? Creo yo, ¿no? Basado en la información. Un problema marcadamente con el huachicol y con un cártel que se fortaleció al amparo o a la vista gorda del gobierno federal. Esa es mi opinión. Porque ¿y del gobierno estatal el robo no? es que el crimen organizado es facultad combatirlo del gobierno federal. O sea, es como cuando me dicen a mí, te diría lo mismo ahorita Morelos, Sí. ¿eh? O sea, o Guerrero, Mira, o donde sea. sin importar colores, Damián, imagínate, entonces eso inhabilitaría a un policía a poder atender un asalto en la calle, en la vía pública, en un municipio, de donde quieras, porque no. entonces este asalto No. se está llevando a cabo, déjame acabar, con un arma de uso exclusivo del ejército y las Fuerzas Armadas, entonces, ya es del fuero federal. ¿No es un poquito eso el andarse aventando la bolita no lo creo. entre niveles de gobierno y una desatención muy complicada? No lo creo. No le vamos a responsabilizar a la Guardia Nacional de un robo casa habitación, ¿verdad? Es absurdo, ¿no? O sea, el ejército no se va a ir a meter Claro. a una casa por violencia intrafamiliar, ¿verdad? Así es. Por eso existen las competencias. Así como a nivel federal no les toca perseguir al ratero o al que violenta en su familia. Claro que en un caso de flagrancia, si está pasando bajo sus ojos, lo tiene que perseguir cualquier autoridad. Así de es. hecho, hasta un ciudadano puede. Pero no es tu facultad. Así es. La era con Calderón, es más, para que quien me esté escuchando no piense que estoy diciendo porque gobierna Morena. Cuando gobernó el PAN con Calderón, fue su responsabilidad y su fracaso el combate al crimen. Sin duda. Cuando gobernó el PRI y Peña Nieto, fue su responsabilidad y su fracaso el crimen organizado. Hoy que gobierna Morena y gobierna Andrés Manuel López Obrador, es su responsabilidad y es su fracaso. Entonces, crece la fuerza de este cártel, ¿no? Que se robaba gasolina. Así es, O sea, guachicoleros de ¿no? origen. Por cierto, mucho mentira que sea con los picoteos, ¿eh?
No. Por las puertas de la refinería. Y sofisticada operación que con lleva a sus, cabo. pipas. Y Así es. Entonces, agarran una fuerza fuertísima económica y meten en un estado de terror muchas zonas del estado. Eso pasa ahí. Entonces, es un problema que tienen muy focalizado en crimen organizado, que lo tiene que combatir. A ver, no le voy a lavar las manos yo al Estado, tiene que ayudar, pero sí la responsabilidad, y aquí mi reclamo es del gobierno federal, lo tienen que ir a desarticular ese crimen. Y si tú ves los delitos locales, la neta, como dicen en mi tierra, la verdad es que han bajado. O sea, los delitos que son facultad local han bajado, pues, han disminuido. es la verdad. Pero sí, y el problema es del crimen doloso, organizado, es que es crimen organizado. Es crimen organizado. Oye, pero ahora, sí urge que haya una cooperación entre los 3 niveles de gobierno en Guanajuato. ¿Tú ves voluntad por parte del gobierno del estado de Guanajuato de colaborar con el gobierno federal? Porque hay un reclamo por parte del gobierno federal hacia Guanajuato de que señalan que no permite que se dé esta colaboración. ¿Tú cómo ves, Damián? Mira, creo que hubo un conflicto político, sin tener el mayor detalle, ¿no? Me parece que hubo un conflicto político que en su momento se supo, en donde la federación agarró así como campaña a querer quitar a una persona, ¿no? Y me parece... ¿El fiscal? Sí. Y me parece a mí que más allá de la persona que sea, y más allá de lo que yo hubiera hecho, porque también uno cuando está gobernando tienes que tomar una decisión de qué es lo que le conviene más al Estado, y si en un momento le conviene más al Estado hacer una remoción o ratificar a alguien, hay que hacerlo. O sea, más allá de tu opinión, no en lo personal. Pero creo que también, si tú estás viendo como Estado que la Federación no combate al crimen organizado, les vas a entregar la institución que se supone que a nivel local combate al crimen. Híjole, yo creo que no. O sea, mi impresión, y esto no es que me lo haya dicho nadie, pues no, es mi impresión. Mi impresión es que la Federación no está combatiendo el crimen organizado en el país. Y dentro del país, a Guanajuato. Yo no le entregara a ninguna corporación estatal si yo fuera gobernador. De plano. Colaborar, sí. Si los veo que están haciendo la tarea, que están haciendo arrestos, que están desmantelando al crimen, es otra historia. Hoy no lo veo. La Guardia Nacional es responsable tan solo del 2% de las detenciones en el país. Así es. 2%. O sea, es ridículo. Están patrullando, no están combatiendo el crimen. Deberíamos de tener a nivel nacional un cuerpo nacional sólido que combata el crimen con inteligencia financiera, y a nivel local, policías estatales y municipales que se encarguen del delito del día a día, de las colonias. No veo una estrategia así a nivel nacional. Nos cae Eso la sin pausa. quitar responsabilidad a nadie, por supuesto. Nos cae el corte, Damián. ¿Qué te parece si hablamos en otra ocasión sobre las labores por parte del gobierno federal para desmantelar a grupos de la delincuencia organizada a través de sus ingresos? ¿Nos vemos pronto? Encantado, y también de la encuesta, que tanto Ya le gustó hablar a quien antes que yo estuvo acá en el programa. Bájalo. Volvemos.